Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar la verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. La bienvenida para todos. Hoy en Conexión Deportiva tenemos una entrevista especial que no pudimos realizar en Sao Paulo lastimosamente porque los tiempos no se dieron y no coincidió con el tiempo de él, que siempre está ocupado, pero nos ha acompañado anteriormente en diferentes etapas de conexión. En esta ocasión vamos a tener a Mirso Moggi, director de Sports Value, una agencia de marketing deportivo en Brasil que nos muestra todas las cifras del contenido actual del deporte en Brasil y su potencia. Entonces vamos a tener una charla muy interesante con él y la evolución de esto después del viaje que estamos mostrando durante estos días de Sao Paulo y Río y todo lo que conviene para el mercado colombiano, y nos va a dar muchos ejemplos importantes sobre esto. En realidad Brasil hoy es prácticamente mitad de Latinoamérica en términos de facturación de clubes de fútbol. Hablamos, por ejemplo, que Flamengo solo ya factura 280 millones de dólares, solo Flamengo. El mercado como un todo ya casi 1,9 mil millones de dólares al año. Entonces es un número muy grande, muy representativo por cuenta de Globo. Globo es esta emisora brasileña muy potente que domina las audiencias y todo el mercado publicitario, paga muchísimo dinero para los clubes. Estamos hablando que hoy los clubes brasileños cobran más de la tele que los clubes franceses con esta crisis de Francia. Entonces, este es el gran momento del fútbol brasileño con las SAFs, que son las sociedades anónimas del fútbol, pero grandes clubes como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo no son. Pero hay nuevos players, como el caso de Botafogo, Vasco da Gama y otras marcas que crecieron muchísimo, como Atlético Paranaense, como Fortaleza. Entonces, además del dinero de la tele, son muchas marcas, muchos clubes potentes con sus infraestructuras, y el Mundial 2014 impulsionó definitivamente muchísimos clubes. Por ejemplo, el caso de Palmeiras, que no estaba en el Mundial, también fue buscar una oportunidad y creó. Entonces, con Palmeiras ganó muchísimo dinero con Matchday, pero también muchísimos títulos. Entonces, está probado que los grandes estadios añaden, además de dinero, también la performance deportiva. Entonces, al final, hoy el mercado brasileño está muy alejado de las otras fuerzas latinoamericanas, especialmente México, que sería la segunda, pero con números muchísimo más modestos. Y veo también un gran problema de Brasil, la falta de regulación, porque hoy tenemos estos magnatas, estos gigantes fondos de inversión, por ejemplo Citigroup, que compró Bahía, puso muchísimo dinero, mucho más dinero do que el budget, ¿no? Que el presupuesto del club. Entonces, tenemos un gran problema para el futuro para solucionar esta cuestión de las SAFs, que gastan muchísimo más do que recaudan. ¿Y cómo ves ese sentido ya de que se transformó de SAF o SAT a que era antes el club social? Lo que vimos y lo que pudimos analizar es que los clubes grandes todavía tienen su parte social importante, pero se está perdiendo ese sentido de pertenencia por parte de sus aficionados al no poder entrar a los estadios como antes hacían usualmente y tranquilamente para disfrutar las diferentes instalaciones. Bueno, ese es el gran punto, un desafío para el mercado, porque clubes como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians y tantos otros son clubes que tienen su parte amateur, de asociados que pagan una mensualidad para ir con la familia a la piscina, a las canchas. Entonces utilizan el club como parte de una comunidad, y este club es muy potente en el fútbol. Entonces hoy estos clubes tienen sus propios centros de entrenamiento, pero la política del club, el presidente electo viene de esta masa social. Entonces ese es un gran desafío, porque Palmeiras tiene que definir dentro de su estatuto social se va a cambiar para una estructura jurídica de empresa. Ya Botafogo ya separó la operación club, que está en la mano de la asociación de los clubes, de lo que sería el club, de lo que es la SAF, que es solamente el fútbol, que es un dueño. Entonces, toda la pasión, colores, símbolos, ya están en la mano de un único hombre, que es del Eagle Group, John Textor. El Cruzeiro pasó lo mismo, se separó lo que sería el social,
de lo que sería la operación del fútbol. Ronaldo lo compró el fútbol y después se pasó a un gran empresario de ahí de Minas Gerais. Entonces al final también no es más del hincha, no es más del fan. Entonces una de las grandes discusiones hoy día es esta pérdida de la esencia del club, lo que pasó en Inglaterra, por ejemplo, que es el mercado más liberal del mundo del fútbol, y lo que vemos es que los hinchas no están felices. Los hinchas del Manchester United no les gustan a los Glazers, los hinchas de no sé quién no les gusta a su dueño porque o no invirtió el suficiente para ser campeón o porque perdió su identidad local. Entonces Brasil está pasando por eso. Los empresarios, el caso de Cruzeiro es un hincha, el caso de Atlético Mineiro de Minas Gerais también son hinchas. Entonces son empresarios ricos hinchas. Entonces es más fácil de cautivar la hinchada, pero en general estos grupos de inversores son personas desconectadas con la realidad comunitaria de estos clubes. Y viendo esto, la evolución tecnológica, porque creo que un sentido muy importante que se está viendo y es con los tickets, el QR, el Face ID, todo esto también está generando una revolución, y al detectar para no generar más problemas de violencia, porque vemos mucho problema de violencia a nivel Sudamérica con el fútbol, pero también es un aspecto positivo el trabajo que están haciendo los diferentes clubes respecto a esto. ¿Cómo lo ves? Porque esto es un ejemplo para todo el resto de Sudamérica en la implementación de tecnología, en tratar de evitar las discusiones, y las barras mismas, las torcidas, están en un mismo sitio 4 o 5, que me sorprendió muchísimo, pero que no se tocan entre ellas. Bueno, en realidad hay mucha tecnología aplicada hoy en el fútbol, dentro de la cancha, y gracias a Dios ahora también fuera de la cancha en la administración. Entonces, esta cuestión de este dolor, que era una realidad de los clubes, de identificación del hincha por cuestiones de seguridad, especialmente los barras, fue muy exitosa. Entonces es algo muy fácil, cada vez será más barato implementar esto, ¿no? De tener, tú vas a un edificio comercial y hay, entonces tú vas a un médico y hay. ¿Por qué no podría tener un estadio de fútbol para 20, 30, 50 mil personas con el impacto de seguridad que se daría? Entonces ese es un punto. El otro punto es la maximización de ingresos. Yo tengo una cuenta que es muy asustadora del potencial de Brasil. Brasil tiene como 214 millones de personas, y de esos 214 millones, unos 70% se dicen, bueno, hinchas de fútbol, apasionadas por el fútbol. Entonces tenemos 30% que no les gusta, pero hay 70%. Entonces hay como 160 millones de personas que son del fútbol. Y ahí tú ves que el número de, hablamos en Brasil, el membership para el fútbol, que sería un hincha fan, este es como menos de 1% de esto. Y si tú vas, por ejemplo, a ligas de Estados Unidos, esto sube, ¿no? El abonado para 8% de la base. Entonces, estas cuentas son muy fáciles de comprender. Si Flamengo tiene 40 millones de personas y tiene 80 mil socios, entonces nada. Entonces el gran reto para estos clubes es utilizar la tecnología para añadir este socio digital que no va a un partido, pero que se puede mirar contenidos, y ahí tú vas sacando más datos para explotar esto con sponsors, porque al final el data-driven sponsorship es en realidad oro para los clubes. Si tú vas al Barça, al Madrid, Manchester City, PSG, no es solo una marca global, es una marca global con estrategia digital como plataforma mágica para añadir ingresos para estos sponsors. Si tú vas para el nuevo contrato de Nike con el Barça, es porque Nike sabe que vende muchísimo. Y el otro lado, Madrid ya tiene Adidas, entonces no se puede perder un activo de este. Entonces los clubes latinoamericanos, hablando de Brasil y de otros mercados, no se fijaron que somos Real Madrid, somos el Barça de nuestras regiones. Entonces tenemos muchísimo potencial, y la tecnología, en mi opinión, es la única forma, porque el modelo analógico es para tener 80 mil, el modelo digital es para tener 8 millones. Entonces de los 40 millones de Flamengo tendría como 8 millones, de personas cadastradas, pagantes, que están ahí consumiendo el club. Por ejemplo, yo trabajé con un club muy pequeño que tenía una estrategia que es muy básica, pero que se podría explotar. Tú tienes que pagar un plan de 12 meses, y así que tú finalizas el pago, te envía una camiseta gratis dentro del plan. Entonces, si la gente decide que quiere tener la camiseta ahora, paga las 12 cuotas de una vez, entonces con descuento, con un banco y no sé qué. Entonces,
Esto un club pequeño de una ciudad do interior, porque había muchas migraciones de esta ciudad para grandes centros y querían vender la camiseta. Entonces era un socio de fuera. Y esto en Flamengo habla mucho de off-Rio. ¿Qué es el off-Rio? Todos los hinchas de Flamengo están fuera de Río de Janeiro. De los 40 millones, aunque Flamengo sea muy poderoso en Río, es un número tan pequeño en comparativa a los 40 millones que están afuera, que no hace sentido tener 80.000 socios, siendo que gran parte están ahí al lado del estadio. Entonces tenemos que pensar más fuera de la cajita de cómo añadir valor utilizando tecnologías que están ahí disponibles. Y ese es el valor agregado que están generando. Creo que lo que pude ver estando en Sao Paulo y en Río, el ejemplo de la pasión y el sentimiento de la hinchada en cada uno de sus partidos se ve reflejado, y eso que no puedan estar en la misma ciudad, pero que tú puedas tener un beneficio a largo plazo por estar presente, o hasta puedas viajar, y con esta opción de Brasilia, que se están presentando ciertos partidos allá, pues también permite que haya una conversión mucho más, no solamente acercar a la hinchada a sus jugadores, sino también que puedan comprar los diferentes productos, que generen tiendas en otros estados o en otros sitios. Y creo que es una conversión importante a futuro de lo que dices. Y viéndolo desde el punto de vista y haciendo una comparación, ¿cómo lo ves con el resto de la región, específicamente Argentina y Colombia, que pues nosotros somos como el tercero atrás y cuarto, diría yo, después de Uruguay, que seguimos muy atrás en términos de comparativas con Argentina y Brasil, en el tema no solamente del turismo deportivo, porque es un tema que atrae mucho a muchos extranjeros y es un porcentaje que se está viendo cada vez más grande en el PIB, sino que también sus mismos clubes generan un impacto real en sus hinchas, y no lo vemos acá en Colombia. Todavía estamos muy neutralizados, que no haya una relación directa con el hincha en todo sentido. ¿Cómo ves esto? Tenemos aquí una gran cuestión. Brasil prácticamente es una otra nación dentro de Latinoamérica. Entonces, si vemos el ejemplo de NBA, que creó NBA Brasil y NBA Latam, porque ya sabía que sería imposible, y estas diferencias nos deberían servir de inspiración. Entonces, por ejemplo, los hinchas de Brasil que hoy están dentro de los estadios son más orientados a las clases más altas, las clases, llamamos de clase A y B. Pero la gran hinchada, todavía la gran cantidad, ¿no? En cantidad, sí, es de las clases más bajas. Entonces tenemos los bajas, que son 2% de la hinchada brasileña, entonces muy poco, y las familias en general están en la tele, en los celulares, en redes, no están. Hay más corintianos mirando vídeos en redes que mirando el partido oficial en vivo. Entonces es una realidad. Entonces estos clubes ya descubrieron eso. La gran parte de los clubes ya tienen un plan más orientado hacia entregar grandes retornos para los sponsors. Entonces es toda una cosa única. Entonces hay Globo que paga muy bien, los jugadores son vendidos, mucho dinero fue ingresado. El último ejercicio de 2023 fueron $400 millones de ingresos originarios de ventas de jugadores. Entonces ese es el punto que nos une. Tanto Brasil, Argentina, Colombia y otros mercados como Uruguay simplemente vive de esto, de vender jugadores para los grandes centros. Pero Brasil, con el dinero que está recaudando, está gastando con la inversión de jugadores más maduros, como pasó con Falcao. Entonces ese mindset es muy peligroso porque no vende tanto, porque no es un Falcao, no es un Ronaldo cuando jugó su ápice. Entonces hay que pensar en mantener jugadores, no hasta los 30, pero no vender a los 18, 19. Entonces crear un modelo junto con sponsors de manutención de los ídolos por 4 o 5 años, crear más impacto, porque el ídolo hoy es lo que mueve, no solamente el campo, la hinchada que va al estadio, que paga el abono, pero también los de redes sociales. Por ejemplo, cuando Memphis llegó a Corinthians, en 2 días de redes ya explotó el año, ya es otro nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos tantos ejemplos de jugadores que llegan y explotan. Por ejemplo, el caso de Fluminense que tiene un poco más de 1% de la hinchada de Brasil, quizás 2-3 millones de personas. Cuando Marcelo llegó a Fluminense, salió de la cantera, se fue al Real Madrid, volvió, y Marcelo era campeón como Cristiano Ronaldo. Entonces, la cantidad de gente que entró en redes
que empezó a interactuar con Fluminense, explotó su burbuja. Entonces esto está pasando en Brasil. Entonces no es solo una hinchada dentro del estadio que cada vez genera más dinero. Estamos hablando en $300 millones de match day en Brasil. Entonces es mucho dinero también. Entonces imagínate, va sumando tele, sponsors, match day, y hay un punto que todavía es muy nuevo, que son los derechos digitales. Por ejemplo, tú podrías vender para un sponsor nuevo o para una empresa nueva determinados activos digitales que no son partidos. Por ejemplo, los jugadores tienen sus pets. No hay una marca de pet, no de comida o retail de pet que esté en la camisa del club. No necesita. Vamos a utilizar las familias de los jugadores con sus cachorros y ya está. Y hay un nuevo sponsorship de un nuevo. Entonces hoy, con las casas de apuestas y con este mindset muy orientado a pocas fuentes de ingresos, no tenemos esta oportunidad. Pero tanto Colombia como Argentina como Brasil tienen una característica de una población futbolera con baja renta. Entonces, cuanto más orientado a esto, a que el club venda, ofrezca algo que la gente pueda pagar, y ahí sí explota. Entonces, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa con NBA en Brasil, camisetas que salen como 10, 15, 20 dólares para que la gente pueda consumir. Y ahí los que tienen más dinero van a comprar las camisetas más caras. Entonces, en mi opinión, lo que va a hacer el cambio de Colombia, por ejemplo, es conectar estos millones que están en redes a nuevos sponsorships, a más ingresos digitales para que los clubes dependan menos del match day y de venta de jugadores. Excelente. Yo para cerrar y concluir, ¿cómo ves esa entrada de los deportes estadounidenses a Brasil? Porque vimos que abrieron una tienda de NBA Store, un bar de NBA Store, ahora la presencia de la NFL por primera vez en Sudamérica y específicamente en el Itaquerão Corinthians, que eso pasó hace unos meses. ¿Cómo ves esa entrada de ese mercado que obviamente ellos ya se dieron cuenta que es un potencial mucho más grande que el resto de la región, pero que obviamente beneficia y se están acostumbrando al deporte principal que es el fútbol y están cambiando hasta sus mismos uniformes para poder entrar al mercado brasilero sin ningún problema? Sí, la producción es toda local para dar estos precios. Entonces, al final, estas ligas estudiaron el mercado, claro, empezaron en Asia, por ejemplo, lo que NBA ha hecho en China, después se fueron a Europa, Inglaterra especialmente y Alemania, y ahí con este modelo testado ya habían hecho en México, tanto NBA como NFL, por ejemplo, hay más partidos en México que fuera de Estados Unidos y Canadá, ningún otro partido, ninguna otra región. Entonces esta potencia de México identificaron en Brasil en 2012, abrieron una oficina, empezaron muy despacito, orientados a crecer el baloncesto, por ejemplo, ayudando a la liga local, y ahí empezaron a añadir nuevos sponsors, entonces marcas de Unilever, Ruffles, Banca, que no están en los clubes, porque el público de NBA es Gen Z y Millennials, y son los que están menos conectados con los clubes. Entonces los de 40 más están en los clubes, pero los de 18 a 20, NBA, NFL. Entonces NBA creó más de 28 tiendas en todo Brasil. Entonces hay una mega store en Faria Lima, que es una avenida muy financiera, la principal centro financiero hoy de la ciudad. Hay una tienda con juguetes, con museo, con camisetas, con zapatillas, con todos los precios. Entonces NBA creó el NBA Park, fue un parque temático de NBA, totalmente fan-centric, porque un parque de diversiones normalmente es el coche, es el mecanismo, no, ahí era la estructura NBA para que el fan pueda sentirse un jugador. Entonces una locura, una mezcla de Disney con NBA. Entonces estas son las formas que NBA está haciendo en Brasil. Ya NFL, que tiene menos hinchas que NBA, por ejemplo, NBA ya se habla en 70 millones, de los 200 millones, 70 millones son fans de NBA, una locura. Wow. Y NFL ya se habla en 35 millones de fans de NFL en Brasil. Entonces, siempre todos estos partidos en canales cerrados empezaron a poner en TV abierta. Entonces, NFL todos los domingos por la tarde pasa en TV abierta en Brasil, es una locura. Es nicho, pero ya no es más, porque si está en TV abierta ya empieza a tener más potencia. Y ahí NFL fue muy inteligente, porque NBA nunca ha traído un gran partido, por cuenta de no tener hablan que no hay una arena
muy NBA para Brasil. Y NFL no necesita de una arena porque hay los estadios y ahí Correcto. adaptaron Itaquerão para NFL y trajeron un partido real como hicieron en Londres, hicieron en Alemania. Entonces al final NFL, en mi opinión, ha hecho un gran paso porque NBA está todavía buscando traer un partido, entonces está trabajando con NBA House, que es una watch party, que yo fui, una cosa impresionante, como 4.000 personas mirando un partido por una pantalla gigante, entonces hay una experiencia en NBA y todos los sponsors, entonces cada juguete de un sponsor y todos los sponsors te regalan algo, tú sales como Estados Unidos, tú estás en una experiencia de marketing deportivo, pero no es un partido. Ya en NFL, las entradas fueron vendidas, por ejemplo, entre $100 y $800. Precios de Estados Unidos y en São Paulo, porque hay tantos paulistas con dinero para pagar $100, $200, $300 que pagan por un partido de NFL. Hubo un impacto de la ciudad de $60 millones del partido. Entonces, lo que estamos hablando es que México fue el gran mercado iniciado por las ligas, hasta por cercanía. Porque, por ejemplo, hoy hubo partido en DF y hubo partido en Monterrey, porque Monterrey al norte está muy cerquita de lo que sería esta cultura estadounidense de consumo. Entonces, están mirando de forma muy contundente, tanto NFL como NBA. Y ahí veo mirando Colombia, además del baloncesto aquí que tiene su importancia, yo veo el béisbol. En esta región de béisbol de Colombia, porque, por ejemplo, República Dominicana tiene camps de Japón, de Estados Unidos. Como Colombia, que es muchísimo más potente en términos económicos y populacionales, no recibe, por ejemplo, camps o trabajos con MLB y Japón, porque lo que pasa hoy, países latinoamericanos tienen un promedio de su población de 30 años, más o menos 29, Colombia es 29, otros son 31. Si tú vas a Europa, si tú vas a Asia, Japón en particular, que tiene grandes problemas de natalidad, Colombia, así como República Dominicana y Puerto Rico, son mercados clave para los jóvenes. Este joven colombiano que sueña en jugar béisbol, quizás sea la oportunidad de estas ligas conectar. Entonces, una de las cuestiones más fundamentales es que el fútbol tiene su potencia en Colombia, pero veo el béisbol, veo también el ciclismo, porque el ciclismo hay más hinchas, mujeres, hay otros targets que no están en los clubes, pero están ahí consumiendo. Hubo este hueco que pasó 3 años de pandemia sin esta vuelta a Colombia y ahora volvió, pero el gran desafío es, se van temprano para las carreras internacionales y una vez al año quizás vengan a Colombia. Entonces Colombia tendrá que pensar como el fútbol, cómo desarrollar la industria. Yo investigué la industria de bicis de Colombia, son $200 millones. Es más que todos los clubes colombianos sumados. Entonces hay que respetar, entonces, y luchas también, deportes de contacto. Entonces mira cuántas oportunidades para atraer un UFC, una MLB, NBA, claro, y por qué no NFL, porque Colombia está muy cerca de Estados Unidos, así como México. Colombia sería otro mercado que fácilmente adquiriría, esta cultura, porque NFL es global hoy día, no es más un nicho tan específico, porque hay gente que va por el Super Bowl, el otro porque miró en Netflix, el otro ya no se sabe de dónde ha venido este impacto. Sí, correcto. Y al final Colombia es el tercer mercado de medios de Latinoamérica. Tenemos Brasil, tenemos México y Colombia pasó a Argentina. Entonces hoy Colombia tiene que posicionarse, como ya es en la parte publicitaria, hay que posicionarse en el deporte también. Es un tema a mirar a futuro y creo que lo considero que sea importante para poder analizarlo más adelante, porque a veces no sabemos potenciar esa parte publicitaria que en Brasil y en Argentina y hasta en México la han hecho de gran manera para poder hacerlo y poder hacerlo reflejado en el deporte. Creo que nos falta mucho el entendimiento de saber en qué momento y en cada situación poder hacer una publicidad adecuada para los deportes. Pero entonces, para concluir, Amir, te agradecemos mucho nuevamente. Creo que es una conversación que podemos seguir haciendo mucho más adelante para mostrar los reportes que tú haces, que son espectaculares. Sigan a Sports Value en las diferentes redes sociales, específicamente en LinkedIn, porque ahí muestra mucho de la particularidad del deporte en Brasil y cómo se está viendo potenciado sus cifras y demás. Y eso nos puede dar un
claro indicio hacia dónde debemos apuntar y un claro ejemplo de lo que debemos hacer en nuestro país y en toda la región.